laboratorio correspondientes. Pues resultados de interés: tenemos una hemoglobina de 8.5, una ferritina sérica de 10 nanogramos, un hematocrito del 25% y un volumen corpuscular medio. Además se comprueba el embarazo y se calcula de 8 semanas de gestación y pues que la paciente presenta anemia ferropénica. Hasta aquí, ¿cuáles creen que podrían ser factores de riesgo o conductas de riesgo que está presentando la paciente? Quien sea que conteste. En parte tiene que ver con lo que vimos ayer de la nutrición del embarazo. ¿Tu pregunta es los factores de riesgo que vemos ahí? O conductas de riesgo, sí. Bueno, como tal no se ven factores de riesgos, ves signos y síntomas. Ajá, Bueno, signos y signos síntomas, puedo decir. Ser joven, del paciente quizá. o la paciente, ¿no? Pero no una situación que Por predisponga a que eso, tenga anemia. más bien, ¿qué conductas de riesgo presenta? Pues no llevó un control, o sea, lo ideal es llevar un control prenatal mínimo 3 meses antes, entonces ella no lo llevó, es joven y tiene una hemoglobina muy baja. Es correcto. Recuerden que vimos ayer y nos lo explicó la doctora que es durante las primeras semanas de embarazo cuando se produce la formación del tubo neural y estas estructuras importantes. Y pues esta paciente, al no estar enterada que estaba embarazada y además de que presentaba esta anemia ferropénica, pues ya es como un poquito tarde para empezar. O sea, ya no tuvo esta prevención, esta alimentación adecuada que debió tener antes del embarazo, en las primeras semanas. Bueno, entonces vamos a pasar. Ok, yo preguntaría, para ti que estás dando anemia, debiste de haber revisado un poquito los volúmenes. Obviamente, yo metí este tema, lo adelanté un poquito de acuerdo al orden del temario, digo, no hay ningún problema. Cuando veamos cardiopatías, volveremos a manejar un poquito los volúmenes, pero me dices 8 semanas. ¿A partir de qué etapa puede haber sintomatología? Obviamente es la sintomatología que está teniendo ella, independiente de la anemia, ya he hecho el diagnóstico de hemoglobina, son datos de macular. Entonces, a lo mejor no estaba anémica antes de las 8 semanas, es decir, sí con los niveles más bajos, pero no sintomáticas, y ya con 8 semanas tiene síntomas. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a esto, ¿a partir de qué semana tú puedes empezar a encontrar cambios que nos puedan dar datos clínicos? Obviamente estamos hablando de pacientes anémicas, pero eso también tendría que ver con pacientes, por ejemplo, cardiópatas. ¿A partir de qué semana de embarazo? Y dos, quien quiera contestar, puede haber datos compatibles con cardiopatía, sin que curse con cardiopatía la paciente. Entonces, la primera es para ti, y contéstame. Perdón, doctora, es que la escucho muy entrecortada, no entendí bien la pregunta. Me dijo, ¿a partir de qué semana de embarazo se empiezan a presentar síntomas? Claro. Pues yo tengo entendido que es durante el primer mes, si no me equivoco, pero no estoy muy seguro. O sea, ¿tú tienes entendido o leíste? Recuerdo. Okay. No, no sé. ¿Alguien más?
¿Alguien nada por ahí que pueda opinar? ¿Nadie contesta? Bueno, entre las semanas 6 y 7, más o menos ya hay un aumento casi del 30 al 50% del volumen. Entonces, la paciente en esa etapa dentro del primer trimestre podría empezar a experimentar síntomas, vasogasto, una disnea, y que obviamente estamos obligados a descartar no solo una anemia, sino quizás también alguna cardiopatía no diagnosticada antes. Entonces, obviamente, si no nos dieras la prueba de la hemoglobina de 8,5, justamente estaríamos obligados a descartar algún tipo de cardiopatía, y es importante, no solamente el hecho que tú mencionaste, que es muy válido, que es el no llevar es una mujer de 20 años que no acude a una consulta preconcepcional, y obviamente en este momento ya se sabe embarazada, está asintomática, y si ella hubiera acudido antes, nos hubiéramos dado cuenta que ya tenía niveles de hemoglobina bajos, aunque estuviera asintomática, mejoraríamos su nivel de hemoglobina antes del embarazo. ¿Y qué ocurrió? Ella se embaraza, empieza a ver hemodilución, y obviamente pues empieza a estar sintomática, ¿no? Y apenas está en la primera parte del embarazo, y obviamente pues aquí hay que empezar a tomar medidas para que esto no sea grave. Muy bien, continúan. Bueno, entramos ya al tema de anemia. Se va a considerar como tal en una concentración de hemoglobina menor a 12 en mujeres no embarazadas. Dame un segundito. Y la segunda pregunta, ¿sí puede haber síntomas? Porque nadie me la contestó. ¿Sí puede haber síntomas sin que necesariamente la paciente sea cardiópata? Cuando veamos enfermedad cardíaca y valvular, lo vamos a volver a tocar, pero que eso es grabado. Pues sí puede haber síntomas y no necesariamente la clasificamos como cardiópata. Vamos a tener que aprender a descartar por los cambios hemodinámicos que se dan en el embarazo, otros síntomas que nos van a indicar algún tipo de sospecha de cardiopatía. Perfecto, continúa. Bueno, les decía que se considera anemia con una concentración de hemoglobina menor a 12 en mujeres no embarazadas y menor a 10 durante el embarazo. Y esto se va a producir debido a la expansión del volumen plasmático en comparación al volumen eritrocitario. Es decir, aumenta la demanda de sangre, pero no aumenta la producción de eritrocitos. Más o menos esta tabla muestra las concentraciones de hemoglobina que se van a presentar durante los trimestres del embarazo, y vemos que el nivel más bajo se encuentra en el segundo trimestre. Los efectos que puede presentar esta anemia en el primer trimestre, bueno, de presentarse en el primer trimestre, esto incrementaría el riesgo de un bajo peso al nacer, de un nacimiento prematuro y de un lactante pequeño para la edad gestacional, además de que se pueden producir alteraciones de la angiogénesis de la placenta. Y pues en el segundo trimestre ya no son tantos los riesgos, solamente encontramos un ligero aumento en el riesgo de parto prematuro. Vamos a ver 4 tipos de anemias. La primera es la ferropénica. Como vimos en la parte de nutrición, los requerimientos de hierro durante el embarazo es de 1000 miligramos. Como les expliqué, 500 son para la expansión de la masa de hemoglobina, es decir, para la madre, 300 son para el feto y para la placenta, y 200 se van a excretar. La anemia ferropénica se manifiesta por el decremento de la concentración de hemoglobina. Histológicamente vamos a encontrar eritrocitos hipocrómicos y macrocitosis. Las concentraciones de ferritina van a ser menores de 10 a 15 miligramos por 100 mililitros.
Y datos clínicos vamos a tener cefalea, taquicardia, fatiga, acúfenos, claudicación y palidez. El tratamiento es hierro elemental, vía oral. Y leí esto, doctora, de ácido fólico, pero decía en las guías de práctica clínica que no se recomienda dar hierro junto con ácido fólico, ni vitamina B12, ni ningún otro complemento. El libro decía que sí, pero la guía decía que no, entonces no estoy muy seguro de esta parte. El problema es con, o sea, ciertamente tienen que estudiar apegados a la guía de práctica clínica. Desafortunadamente, algunas de nuestras guías ya son muy viejas, no están actualizadas, excepto las que de alguna manera se actualizan más, como puede ser la de diabetes o la de hipertensión. Y esto hace que haya ciertas discrepancias, ¿no? De hecho, bueno, nosotros verán que tal cual hierro, no, pero por ejemplo, suplemento de fumarato ferroso, o el Uniferfol, que ya tiene tal cual sulfato ferroso y ácido fólico, y que se dan de manera conjunta. Que eso sí lo hacemos ocasionalmente y dependiendo del tipo de anema en conjunto con complejo B, pero son casos muy específicos. Entonces sí se pueden dar, sí tienen cierta indicación, pero insisto, la guía de práctica clínica no abarca ni todas las variables, pero además no está actualizada. Digo, nos tenemos que seguir apoyando en ella porque debemos de conocerlas y así es, pero algunas de ellas sí falta actualizarlas un poco. Continúa. Después Paulo, está desactivado tu micrófono. Ya, perdón. ¿Se ve la presentación? no, No se ve. Voy a compartir otra vez. ya. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok, gracias. Bueno, el siguiente tipo de anemia es anemia por hemorragia. Las causas aquí son variables, pueden ser aborto, embarazo ectópico o una mola iratiforme, pero lo más común es que la hemorragia suceda postparto por complicaciones después. En este caso, solo se va a realizar transfusiones sanguíneas en caso de hemorragias masivas. Si son hemorragias leves o moderadas, el tratamiento es de igual manera con hierro. El tercer tipo es anemia por enfermedad crónica. Entre estas enfermedades tenemos el VIH, una insuficiencia renal crónica, un tratamiento con quimioterapia secundario a algún tipo de cáncer o inflamación crónica. Aquí vamos a encontrar alteraciones en la función retículo-endotelial, en el metabolismo de hierro y un decremento en la eritropoyesis. Podemos encontrar el hierro sérico disminuido, pero a diferencia de otros tipos de anemia, aquí vamos a tener una ferritina sérica elevada. El tratamiento con eritropoyetina solamente se indica una vez que se corrijan las reservas de hierro y si persiste una hemoglobina por debajo de 10 miligramos por decilitro.
En el caso de la insuficiencia renal crónica, que es la causa más común de estas enfermedades, el tratamiento depende si el paciente, la paciente está recibiendo o no diálisis. En caso de que no tenga diálisis, el tratamiento es con sulfato ferroso. Si tiene ya diálisis, es con hierro sucrosa y gluconato intravenoso. Por último tenemos la anemia megaloblástica. Esto es alteraciones en sangre y médula ósea por una síntesis deficiente del DNA. Y dos causas frecuentes o las más comunes son deficiencia de ácido fólico y deficiencia de vitamina 12 en menor medida. En el caso del ácido fólico puede ser por un consumo insuficiente o por secundario a alcoholismo. El feto, como vimos en la parte nutricional, extrae los folatos que necesita de la circulación materna. Entonces, a pesar de que la madre pueda tener anemia, el feto no la va a presentar. Histológicamente vamos a encontrar eritrocitos nucleados periféricos y una eritropoiesis megaloblástica. El tratamiento pues es consumo de ácido fólico. En el caso de la B12 no es muy común encontrarla, se presenta más junto con otras enfermedades o secundaria resección gástrica, enfermedad de Crohn o un crecimiento bacteriano excesivo en el intestino delgado. El tratamiento, hay dos casos. Si se produce por consecuencia de una resección gástrica, se administra 1 gramo de vitamina B12 intramuscular mensual. En caso de que sea por otra patología o por otra causa, es 1 miligramo nada más de B12 de igual manera intramuscular mensual. Y eso sería todo. No sé si quiere agregar algo, doctora. ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a recordar que dentro de la anemia es bien importante identificar niveles previos, conocer cómo se va llevando a cabo el cambio en el aumento del volumen, esta dilución, las características de comportamiento también de los tipos celulares, evaluar el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina, para que nosotros podamos no solamente detectar la anemia, sino detectar y clasificar las características de la misma y para poder nosotros identificar de qué tipo de anemia y con ello aclarar cuál es el tratamiento. Como mencionó su compañero, la ferropénica será la principal, algunas otras carenciales y algunas otras por destrucción, por alguna patología previa y que requerirán inclusive en ocasiones de realizar cinéticas de hierro o algún otro estudio en específico para determinar en dónde se brinde el apoyo o qué tipo de tratamiento se requiere. Y obviamente el hecho de mantener en las mejores condiciones a la paciente para que pueda evolucionar y disminuir la mortalidad materno-fetal durante toda la evolución del embarazo. ¿Dudas, preguntas? No, doctora. ¿No? Muy bien.
¿Puede ver mi pantalla, doctora? Espérame. Ok. Me adelanté a ti. ¿Cómo? Te toca dar todos, ¿no? Sí. Bueno, me adelanté porque esta es una parte o un tema importante para poder entender el manejo precisamente de todas las patologías después asociadas, inclusive de las distocias, para entender entonces la evaluación de la condición fetal, ya sea mediante una vigilancia transparto, pre o transparto, y la evaluación de la condición fetal ante patologías crónicas. Entonces, voy a iniciar yo hoy con este tema, voy a adelantar un poquito hasta donde sea el tiempo de lo posible. Ok. ¿Hoy tienen clase a las 12? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, bueno, importante que esta presentación está basada o apoyada en el libro del doctor Cabero, Riesgo del elevado obstétrico, embarazos de riesgo elevado obstétrico de la Universidad o del Instituto de Exeus de Barcelona desde el 2016, y en todos los trabajos del doctor Caldero Barcia, el creador de la topografía fetal y que tiene tomos y tomos de libros sobre registro. ¿Cuáles son las principales técnicas que vamos a tener para poder vigilar nuestra condición fetal? Bueno, mediante un registro cardiotopográfico que es inicialmente y que puede ir de la mano con una evaluación ultrasonográfica. Denme un segundo. Bueno. Mil disculpas, les pedí un momentito para callar aquí a mi Ok. animalito que está ladrando. Parte de los colaterales que no podemos controlar en ocasiones. Mil disculpas. Ok. Entonces vamos a tener con ello, con estos dos instrumentos de tecnología, que vamos a poder evaluar la condición de nuestro feto, mediante qué pruebas o mediante qué situación. Bueno, utilizando una prueba sin estrés, que es monitorear simplemente los movimientos, valorar la cantidad de líquido, ver la reacción del bebé entre los estímulos sonoros, vibroacústicos, únicamente, pero sin actividad uterina. Otra que va a ser la prueba con estrés, que es en la paciente que está en trabajo de parto, es ante la condición tal cual del transparto, o en pruebas de tolerancia a la oxitocina o las pruebas de trabajo de parto. Además, aunado a ello, si alguna de estas saliese anormal, la prueba del perfil biofísico completa o el perfil biofísico modificado, donde entonces vamos a sumar al registro la evaluación ultrasonográfica, que no solamente evalúa el líquido amniótico, que tiene que ver con evaluar también las características de la placenta y, sobre todo, movimientos respiratorios, movimientos fetales y tono fetal, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y algo bien importante, evaluar el recuento de movimientos fetales, y obviamente esto conociendo a partir de qué etapa empiezan a percibir y cuánto es lo normal en cuanto a la percepción o recuento de los movimientos fetales, que la única que lo va a evaluar inicialmente es la paciente, y ella nos va a decir si refiere hipomotilidad o no refiere movilidad. Entonces, estos van a ser
principalmente las técnicas. Muchas otras de las que vamos a hablar, por mencionarlas después, que puedan ser inclusive la curtocentesis, la miocentesis, algunas otras técnicas, pero basales estas son las más importantes. Y entonces vamos a tener que estas pruebas de bienestar fetal van a ser valoraciones seriadas y sistemáticas, que lo que buscan es identificar a aquellos fetos que puedan estar en peligro de acuerdo a los factores de riesgo, y les he estado mencionando. A través de estos días que hemos visto distoncias, les he dicho, hay que evaluar en la paciente su índice de masa corporal, si es obesa, si tiene alguna alteración en la marcha, si clínicamente nos da datos de alteración de metabolismo, por ejemplo, acantos nígricans, mucho acné, que tenga datos clínicos de hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Algunas situaciones que podemos nosotros ver a la observación, a la auscultación, y entonces sabemos que cierto grupo de fetos puedan estar en peligro. Obviamente habrá aquellos que no tengan factores, pero que sin embargo, per se el propio embarazo conlleva a un porcentaje de riesgo. ¿Y esto para qué? Identificarlos para poder tomar las medidas apropiadas y poder prevenir un daño irreversible o la muerte. Además de que, bueno, el riesgo de pérdida fetal ante parto se ha incrementado en los últimos 10 años, de ahí el por qué las pruebas de bienestar fetal son sumamente importantes. ¿Cuándo iniciarlas? Ok, ya sabemos que ahí están. ¿Cuándo inicio? Bueno, en gestaciones de bajo riesgo no está indicado antes de la semana 40, excepto, vamos a decir, es una paciente que tiene bajo riesgo, pero que viene a la semana 37 a valoración porque refiere que tiene hipomotilidad, que dejó de percibir los movimientos de su bebé, que hay hipomotilidad. Ahí está indicado hacer una prueba de bienestar fetal. Pero si la paciente nunca ha referido, no hay necesidad de realizar una PSS en ese sentido, que sería el inicio. Después, bueno, evaluar gestaciones de riesgo, y el momento más adecuado en estas gestaciones de riesgo va a ser entre la semana 32 y 34, es decir, pacientes con cualquier tipo de enfermedad crónica y aquellas con cualquier tipo de patología mecánica que ponga en peligro el embarazo. Entonces vamos a hablar diabéticas, hipertensas, enfermedades reumáticas, cardiópatas, alteraciones de tiroides, enfermedades de la colágena, miomatosis, pacientes que hayan sido tratadas por biólogos de la reproducción, fertilización asistida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento empezamos a evaluar? Entre la 32, 34 semanas en adelante. Y dependerá la patología, dependerá lo asociado y los resultados, que esto pueda ser de manera semanal o necesariamente repetirse 2 o más veces por semana. Y aquellas pacientes que ya tengan situaciones de riesgo más aumentado, y hablamos, por ejemplo, placentas previas, cardiópatas en etapas más allá de la clasificación de New York, o con 2 o 3 patologías asociadas juntas, se inicia a partir de la semana 26 y 28. Y más adelante vamos a ver, por qué no antes, aunque quizás ustedes hayan visto erróneamente en algún momento a alguien que pide un estudiante de esa etapa. Denme un segundo. ¿Sí? Un momentito. Denme un segundo, por favor, chicos. Sí, doctora.
Muy bien, gracias. Mil disculpas. Ok. Y entonces, bueno, ya dijimos que dependiendo de ello vamos a empezar a repetirla semanal o más de 2 veces por semana. No antes de esa semana, porque aun cuando evaluamos un nivel, una fluctuación de los cambios de latido, y con esto hablamos de poder evaluar más o menos, sacando una línea media, cuál es la frecuencia cardíaca de ese producto. Sabemos que el registro cardiotocográfico como tal evalúa la madurez neurológica entre el sistema nervioso central y los nodos atriales, que son los que llevan a cabo la conducción y obviamente la contracción cardíaca para que se dé la frecuencia, pero no es directamente, es la frecuencia y la madurez entre estas uniones, y no es como el electrocardiograma, que realmente estemos estudiando directamente el corazón del bebé. ¿Y esto por qué? Porque nos va a hablar cuando empieza a haber pérdida de la seguridad en esta conexión, pues nos va a dar acidosis y esto nos va a dar datos de hipoxia y cambios a nivel tanto neurológico como cardíaco. Entonces, por esto es importante. Y no se puede hacer antes de estas semanas porque obviamente no está constituido ni está totalmente madurada esta interconexión. Por eso lo mínimo es, y en patologías ya agregadas, entre la semana 26 y 28. Antes no nos reflejaría como tal, se puede registrar, pero realmente no es valorable y no nos podría como tal decir que esa prueba nos está asegurando un bienestar fetal. ¿Cuáles son las indicaciones? Aquí las tienen. Algunas de las muchas que les mencioné: diabetes, hipertensión, retraso en el crecimiento intrauterino, embarazos múltiples, embarazo postérmino, lupus, síndrome antifosfolípidos, madres añosas, sobre todo más de 40 años, madres obesas, salinización, oligo o polidramios, pérdida fetal previa, súper importante, ruptura hidrofetal, cardiopatía cianótica materna e hipertiroidismo. Y aquí solamente la secuencia de la respuesta fetal al estrés, que era algo que, por ejemplo, en el RCIU se presenta y que por eso habría que empezar a evaluar nosotros después mediante Doppler. Entonces, ven cómo esa secuencia va de acuerdo o va a variar en mayor o menor medida de acuerdo a la etiología y a la progresión del estrés. Entonces, esto empieza a dar una alteración o una insuficiencia respiratoria crónica y alteraciones en la nutrición, y entonces va a pasar a una respuesta primaria adaptativa, y entonces la manera de compensar es una disminución o un decremento en este rango de crecimiento de manera inicial. En una respuesta secundaria adaptativa, lo que va a empezar a ver es que el bebé ya no se mueve, porque lo que va a hacer es conservar su energía, disminuyendo sus movimientos y disminuyendo su frecuencia cardíaca, empieza a compensar. Después, buscando mayor compensación, empieza a haber una redistribución circulatoria, y obviamente va a haber entonces aquí ya alteraciones a nivel de la impedancia cerebral, del flujo de la cerebral, y cambios también a nivel de la aórtico y umbilical. De ahí es donde se hacen las evaluaciones con Doppler, y obviamente aquí ya empezamos a tener que empieza a haber una preferencia sobre el crecimiento fetal que sobre el crecimiento placentario, y empieza a haber un incremento en la eficiencia de esa placenta. Puede llegarse a presentar policitemia, y obviamente va a haber cambios en el grado de la capacidad de transportar ese oxígeno. Esto es de manera inicial, y está compensando y se queda en un RCIU, y seguimos valorando por Doppler para ver bienestar fetal. Pero si empieza a progresar esa descompensación, no es suficiente esa respuesta secundaria para una adaptación, entonces empieza a haber hipoxia, y esa hipoxia nos da ácidos respiratorios. De manera secundaria, esa acidosis respiratoria nos va a dar una acidosis metabólica. Después nos va a dar un aumento en la impedancia en la
circulación sistémica y feto-placentaria, y lo que va a resultar en una ausencia de flujo diastólico de la arteria umbilical. Esto nos está diciendo que empieza ya a haber una alteración grave, empieza a haber un decremento, una disminución en el volumen de líquido amniótico, se presenta un oligohidramnios, hay pérdida del movimiento fetal, pérdida de la reactividad y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, empiezan a aparecer las desaceleraciones, esto ahorita vamos a ver qué es, y obviamente empieza a haber agonía y muerte. Entonces vean cómo todo esto es una cadena compensatoria y que obviamente nosotros tenemos que conocer esta secuencia para saber en qué momento y cuál es el momento más idóneo para poder actuar. Y así es como se va dando esta cascada de eventos hasta llegar a la muerte del feto. Ok, ¿cuándo inician los cambios en la frecuencia cardíaca fetal? Bueno, estos cambios están modulados a través de centros cardiorrespiratorios medulares. Y estos cambios se dan como respuesta a estímulos de quimioreceptores, varoreceptores o actividades del sistema nervioso central. Puede ser sueño, puede ser excitación o liberación, una exploración física, un estímulo vibroacústico o las catecolaminas o el volumen sanguíneo. Cambios en todo esto nos va a dar cambios en esta frecuencia cardíaca, por eso es importante. Esto hablando del sistema nervioso central y del parasimpático, que también juega un papel importante, pues bueno, empieza su estímulo, su repercusión en los cambios a partir de la semana entre la 26 y 28. La gran mayoría de la literatura dice 28. Entonces, la inervación del parasimpático, que actúa a nivel de corazón, está mediada principalmente por el nervio vago. Y este nervio vago va a influir en los senos atrial y en el seno ventricular o atrioventricular. Entonces, un bloqueo parasimpático con medicamentos como la atropina van a bloquear la liberación de acetilcolina del nervio vago y esto va a provocar entonces como compensación un aumento de la activación del nódulo sinoatrial y esto acelera la frecuencia basal. El cambio puede ser de hasta 20 latidos por minuto. En cuanto al bloqueo y un estímulo simpático, lo que va a hacer, y eso es el bloqueo simpático, y el estímulo parasimpático hace lenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces una estimulación la hace lenta y un bloqueo la acelera. Ya del lado simpático, la estimulación que va a provocar liberación de norepinefrina. Esta acelera la frecuencia cardíaca fetal, aumenta variabilidad basal y mejora la inotropia, la respuesta inotrópica cardíaca. Pero un bloqueo simpático va a ralentizar la frecuencia cardíaca y las aceleraciones de esta frecuencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Bueno. En esta tablita es nada más para que observemos cómo va cambiando la base en línea o la línea base, la frecuencia cardíaca fetal de acuerdo a las semanas de gestación. Entonces vamos a ver que en las etapas iniciales es mucho antes, hasta las 25 semanas, podríamos llegar a encontrar frecuencias de a 160, 170 en semanas 8, 13, 15 y las consideraríamos normal. A partir de la 25 queda en un rango más o menos de 160 y de ahí empieza a disminuir y vemos que ya para la semana 40 aproximadamente estarán entre 140 y 145 latidos por minuto. Entonces son variabilidades en esta frecuencia que son normales. Y que sabemos entonces que la frecuencia cardíaca fetal es normal en un rango de 120 a 160. Puede mantener una línea base, pero lo normal es entre 120 y 160. ¿Qué hace la hipoxemia? Ok, la hipoxemia lo que hace es estimular el sistema nervioso parasimpático, aumenta catecolaminas, aumenta frecuencia y variabilidad. Esto estimula arterias periféricas, que lo que va a provocar es que se van a contraer, provocan aumento en las resistencias, aumentan la hipertensión sistémica
y provoca que sumado a la respuesta de los receptores se estimule el nervio vago y con esto se haga lenta la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí la respuesta simpática eferente normal al movimiento fetal se va a eliminar y por tal empezamos a ver que estas aceleraciones o ascensos de la frecuencia empiezan a desaparecer. Cuando esto ocurre, es una etapa en la que entonces podemos encontrar pruebas sin estrés no reactivas. Entonces, la etapa en la que se refleja la no reactividad de las pruebas sin estrés. Pero, ¿cuáles son las causas de hipoxia? Bueno, múltiples, entre ellas maternas, placentarias, uterinas y fetales. Dentro de las maternas, una insuficiencia respiratoria, una hipotensión o una respuesta a vasoconstrictores. En la placenta, áreas de infarto, aquellas pequeñas áreas que hayan ya tenido desprendimientos, que son áreas latentes o áreas que presentan necrosis, áreas de infarto, o que haya desprendimientos en esos momentos. Dentro de las uterinas, aquellas que de inicio, por medicamentos, sobre todo, cambios en la navia nos puedan provocar una taquisistolia y con ello una ruptura, o una inminencia de ruptura uterina, y las fetales que pueden incluir tanto arritmias como hidrops o compresión del cordón, sea de manera parcial o total. Y entonces, ahora sí, ya entendimos cuáles son las pruebas que tenemos disponibles, cuándo cambia la frecuencia, por qué cambia, cómo están involucrados el sistema nervioso central, simpático y parasimpático, quién conlleva un mayor control en la respuesta de los nodos, y a partir de qué semana empezamos a ver esta reactivación. Muy bien, entonces, ahora sí entremos en el terreno de que le vamos a evaluar a un registro cardiotocográfico. Entonces, al registro cardiotocográfico le vamos a estudiar varias cosas. La primera, la frecuencia cardíaca fetal, y que ya dije que tiene que tener una normalidad o estar una variabilidad que esté entre las 120 y entre los 120 y los 160 latidos por minuto. Después, la variabilidad que va a ser el cambio y esta variabilidad entre latido y latido. Entonces, es de la línea basal todas aquellas fluctuaciones que se presentan entre latido a latido, segundo a segundo. Entonces va a haber variabilidad de dos tipos. Corta, que va a reflejar el cambio instantáneo de un latido al otro. Y la larga, que describe los cambios oscilatorios durante un minuto. ¿Ok? Hasta aquí estamos quedando claros. Sí, doctora. Entonces, esta variabilidad o esta irregularidad, la línea basal, va a tener un límites inferior y superior para considerarla normal. Entonces, esta variabilidad, para ser normal, tiene que estar dentro de los 5 a los 25 latidos minutos, teniendo estas fluctuaciones tanto corta como larga, es decir, el cambio instantáneo de un latido al siguiente latido y los cambios oscilatorios a través de un minuto entre cada latido. ¿Sí? Pero cuando estas irregularidades disminuyen, vamos a ver que aquí siempre se va a ver directamente relacionada con acidemia, ya sea con el uso de analgesia o con el manejo con sulfato de magnesio. Entonces, es importante porque así como puede ser realmente algo patológico, puede ser un evento secundario a una intervención médica. Entonces, aquí abajo me estoy poniendo algunos ejemplos de los cambios en la variabilidad. Del lado derecho está el rango de frecuencia cardíaca fetal normal. Nos ven una línea basal y 3 ascensos en diferentes momentos de esa frecuencia, y esos ascensos se van a conocer como ascensos o aceleraciones, y esos son los cambios en esa variabilidad de la frecuencia.
sería un trazo normal. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos todas las características que se pueden presentar. Variabilidad ausente en el caso de la A, variabilidad mínima, es decir, menos de 5, que es el límite inferior normal, y vean cómo sí hay cierta fluctuación, pero está en menos de 5. La sinusoidal, como tal, asociada principalmente a ácidos importantes, hipoxia importante, pero sobre todo anemias, y se dice que es premortem, hemolíticas, ¿sí? Y la notoria, es decir, que rebasa más allá de los 25 latidos por minuto y que son cambios muy importantes. Son parte de las alteraciones que esta variabilidad puede tener. Entonces, hasta aquí llevamos dos elementos a evaluar de este registro. El tercer elemento sería entonces las aceleraciones o ascensos, a lo que se le conoce como incremento visual brusco de esta frecuencia cardíaca. Entonces, aumento en esta frecuencia que va a alcanzar el máximo en menos de 30 segundos. Ya dijimos que el papel donde se grafica es un papel milimétrico para que nosotros podamos medir ese aumento. Ese aumento tiene que cubrir un aumento 15 latidos, al menos con una duración de 15 segundos, para que nos hable tal cual del reflejo de un ascenso o una aceleración y que esto nos refleja tal cual un signo de bienestar fetal. ¿Cuáles son los mecanismos que en el registro nos pueden dar un ascenso o aceleración? Bueno, los movimientos fetales, la estimulación o la contracción uterina, en general lo que debe de ocurrir, puede ser cambios en la variabilidad, pero lo que debe de ocurrir en realidad son ascensos. Una oclusión del cordón umbilical de manera parcial también nos puede dar ascensos, y la estimulación fetal durante la exploración. Las propias maniobras de Leopold o una estimulación vibroacústica también nos provocarían ascensos. Entonces, lo que nos está reflejando el ascenso, que se está moviendo, que tiene buena respuesta a la actividad uterina, que responde a la estimulación, entonces por eso es un reflejo de bienestar fetal. Otra cosa a evaluar es conocer que el 50% de los fetos van a mostrar estas aceleraciones, sobre todo con los movimientos a partir de la semana 24, pero ya dije, en la semana 24 hablar de bienestar fetal todavía es prematuro. Hay que esperar un poquito más, pero se pueden llegar a presentar. Eso es solamente en el 50% de los casos, pero ya en el 95% las van a presentar a partir de la semana 30. Cuando hablamos de disminución de actividad fetal, de movimiento fetal, tenemos que entender que va a disminuir su necesidad de oxígeno. Y esto puede ser de manera inicial hasta en un 20%, asociado a múltiples causas que vamos a ver más adelante. También aquí, importante, yo les dije, podemos empezar, aquí hay un error, ahorita lo corrijo de manera oral porque no lo corregí. Dijimos que podemos empezar a evaluar a nuestras pacientes de manera ideal a partir de la semana 32, pero que cuando había patologías asociadas, podríamos empezar entre la semana 26 y 28. Entonces, antes de la semana 30, no 32, antes de la semana 30, generalmente las aceleraciones no cumplen los 15 por 15. Cubren 10 por 10 y las consideramos normales. Pero después de la semana 30, para poder hablar de aceleraciones, tienen que cumplir con el patrón establecido de 15 latidos por 15 segundos. Y aquí, bueno, nada más algunas definiciones que ya las mencionamos. Entre las fluctuaciones, aquí hablamos de la variabilidad cuando es ausente, es una amplitud no detectable, mínima, una amplitud de 0 a 5 latidos minuto, moderada de 6 a 25 y marcada más de 25.
De acuerdo a la frecuencia cardíaca, ¿cuándo hablaríamos de bradicardia? Normal, 110, algunos manejan, 120, 160, menos de 120, pero no menos de 110, sería una bradicardia leve, y menos de eso ya sería una bradicardia severa, menos de 80 es paro, taquicardia arriba de 160, abajo 180, y persistente o grave arriba de 180. Y que esas ya son datos sospechosos. Y aquí nada más la aclaración de las aceleraciones que ya les mencioné. ¿Qué con los movimientos fetales? Bueno, hay que saber que esto se basa en la evidencia que el doctor Caldeiro Barca hizo en sus estudios y que dice que el movimiento fetal disminuye en respuesta a la hipoxemia. Es decir, si el bebé está en movimiento es que no está hipóxico. Si el bebé no está en movimiento es porque tenemos que descartar cierto grado de hipoxemia, que fue lo que él detectó en sus estudios. Y importante que el 15% de las pacientes que acuden a consulta dentro de todas las embarazadas acuden por disminución de movimiento. Muy bien. ¿A partir de cuándo se van a percibir? Y aquí son, además del médico, lo que perciba la paciente. Nosotros médicos, a partir de la semana 7 u 8, podemos percibir o podemos verificar el movimiento a través de un ultrasonido. La mamá, entre la semana 16 y 20, dependerá si es primi o es multi. Las multi son las primeras en poderlos detectar y de manera temprana. Las primis puede ser inclusive hasta después de la semana 24. Y otro, bueno, factores importantes como el retraso en el crecimiento intrauterino que pueden retardar también en la percepción de los movimientos. Entonces, cuando uno hace una evaluación de inicio en la paciente dentro del control, hay que saber interrogar a partir de qué mes notó el crecimiento abdominal, a partir de qué mes notó los movimientos, para que nosotros podamos evaluar si ha sido de manera normal o anormal e inclusive detectar alguna alteración importante en el feto. Si han sido movimientos muy retrasados, bueno, podremos empezar a sospechar que está creciendo lento o detectar de manera temprana una alteración de retraso en crecimiento intrauterino. No va a haber un límite de alarma, aunque dentro de las medidas de alarma nosotros siempre le decimos, y erróneamente algunos médicos y residentes le dicen a la paciente, acudir en caso de ausencia de movimientos. No, es disminución, porque no tenemos un límite de alarma para ello. Y obviamente el riesgo mayor pues, es que haya una muerte fetal o una lesión por una hipoxia. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente o qué le podemos decir a la mamá como una medida, la que mejor nos acomode, una medida estándar para su vigilancia? Bueno, que no haya menos de 10 movimientos en 2 horas o de 10 movimientos en 12 horas, siempre y cuando haya una actividad materna normal. 4 movimientos al menos en 1 hora cuando la mamá está en reposo. Y de acuerdo a las edades, 10 movimientos alrededor en embarazo dentro de los 25 minutos o dentro de 25 minutos, media hora, en embarazos de 22 a 36 semanas y hasta 35 minutos en embarazos después de la semana 37. Entonces, ¿por qué? Porque también hay menos espacio, también el feto se va a mover un poquito menos, entonces le tenemos que dar todavía más tiempo para ello. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial en cuanto a los movimientos fetales? ¿O qué tenemos que recordar también como algo importante? Pues que lo primero es que el bebé duerme y el sueño fetal puede variar entre 40 a 100 minutos. Que si la mamá fuma, es fumadora, también va a haber hipomotilidad. Si está consumiendo algún tipo de medicamento que pueda realizar la frecuencia cardíaca y que tenga que someter al producto a un ahorro de energía, también van a disminuir los movimientos. Si existe oligo,
o polidramnios, el oligo porque hay menos espacio y el poli porque hay tanto líquido que no se percibe, entonces también es un diagnóstico diferencial. La posición, si hay una compresión de vasos con disminución de los flujos, pues el bebé también no se mueve. O si la posición fetal es con la espina fetal anterior que tenga mayor compresión también. Que hay una placenta anterior también disminuye. Obesidad, actividad materna que por estar haciendo su actividad no perciba los movimientos o por distracción. Pero además también ayunos prolongados. ¿Cuál es el manejo cuando realmente hay alguna patología o alguna alteración para seguimiento de la disminución de movimientos? Bueno, una prueba sin estrés y un ultrasonido de manera semanal, siempre y cuando la respuesta sea reactiva y sea de bienestar. Y obviamente siempre tener presente que la máxima es acudir a urgencias si hay ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas al menos. No que llegan las pacientes, desde ayer no se mueve, no. Si en 2 horas no ha habido movimiento, hay que acudir a valoración. Vamos a hablar ahora de las desaceleraciones o descensos, que son los que sí nos preocupan. Hasta aquí ya dijimos que le vamos a estudiar. ¿Qué dijimos, Elsa? Antes de que continúe yo. En la frecuencia del feto, la variabilidad de esta y los movimientos. O, más que los movimientos, La actividad. no, Ah. aceleración. Las aceleraciones, pero disculpen. Ascensos. De acuerdo que sí reflejan como tal el movimiento fetal y ya dijimos Ok. de los movimientos que tenemos que evaluar. ¿Ok? Bueno. Ahora las desaceleraciones o descensos, que son importantes, que se clasifican en estos que están aquí, tempranas, variables, tardías y prolongadas, y que son importantes porque entonces aquí sí nos reflejan alteración. No todas. Las tempranas, todas van a ser decrementos graduales, las tempranas, las demás pueden ser bruscos o graduales, pero con una profundidad y duración distintas. Y aquí es lo que nos va a reflejar cada una de ellas. Las tempranas, que es un decremento gradual, pero que tiene un retorno a la línea basal igual gradual, pero siempre vinculado con la contracción. Entonces, como pueden ver, en la parte superior tenemos la frecuencia cardíaca con esas oscilaciones, presenta un descenso, pero abajo tenemos la actividad y conforme se empieza a presentar el descenso, se presenta el aumento de la actividad o la presencia de la contracción. Termina la contracción, recupera la frecuencia su línea basal. Luego vuelve a venir un segundo descenso que también guarda relación simétrica o en espejo con la contracción. Y la tercera igual. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, doctora. Ok. Estas se van a relacionar con bienestar porque está respondiendo en forma de manera refleja en espejo. Y que normalmente debieran de responder con un ascenso, aquí lo hacen con un descenso, pero no se relaciona con hipoxia o acidemia. A lo mejor está en un estado compensatorio, pero hay que seguir vigilando siempre y cuando no haya cambios en la línea basal. Y podemos solicitar otras pruebas agregadas de bienestar fetal. Ok. Después vendrían las variables que también son decrementos bruscos. Y bueno, para poder considerar las desaceleraciones o descensos, deben de guardar también las mismas características del ascenso, es decir, 15 latidos por 15 segundos. ¿Ok? Las variables entonces con decrementos bruscos, el otro es gradual, este es brusco, de 15 latidos o más durante 15 segundos o más
pero que no duran más, con un intervalo menor a 30 y con una duración menor a 2 minutos, y vean esas cubetas que están presentando en estas variables y que no tienen ni guardan relación. La primera empezó antes de que empezara la contracción, llegó a su máximo y a la mitad de su descenso empezó el acné de la contracción, se recuperó, la contracción bajó y tuvo un leve ascenso, continuó, pasó otra contracción y luego volvió a tener un descenso brusco, mucho menor, sí de 15 latidos, pero mucho menor de 15 segundos y en un intervalo menor a 30 segundos. Y estas se van a atribuir a oclusiones de cordón umbilical. Mientras más se mantengan los 30 segundos o menos, son parciales, mientras más perdure, más allá de 30 segundos, pero menos de 2 minutos, normalmente pueden llegar a ser hasta nudos verdaderos. Son oclusiones de cordón. Ok. Después vendrán las tardías, y no es que uno evolucione a la otra, sino estoy hablando que se puedan presentar. Las tardías son decrementos graduales y métricos, pero van a iniciar en el punto máximo de la contracción o después de él, y van a retornar a la línea basal después de concluida la contracción. Entonces, si bien no es en espejo, sí guardan relación con el acné y se recuperan cuando la contracción se relaja. ¿Qué nos pueden reflejar esta? Ligeros datos de hipoxia, es decir, afección uteroplacentaria o datos de hipotensión materna. Entonces, por eso es importante identificar cómo se presentan las desaceleraciones y si guardan o no relación con este estrés para poder saber o identificar qué tenemos que buscar. Y las prolongadas, que son desaceleraciones totalmente aisladas, pero que duran más de 2 minutos y menos de 10, se presentan en algún momento. Pueden ser secundarias a la exploración cervical, aquí estamos revisando la dilatación, secundarias a una hiperactividad uterina, secundarias a circular de cordón o a síndrome de hipotensión materna, principalmente. Entonces, hasta aquí ya vimos los tipos. Y aquí volvemos a repetir. Causa la interrupción de la oxigenación fetal y, claro, esto afectará al tipo de contracción. Las tardías, secundarias a contracciones. Las variables, compresión de cordón, que reduce el flujo sanguíneo, vena umbilical y la arteria. Prolongadas, que puede ser de la interrupción aguda de la oxigenación fetal, y todas estas causas pueden ser. Y las tempranas, que pueden ser compresión fetal de cabeza última, cuando ya está en etapa explosiva, podemos llegar a tener tempranas también, por una disminución del reflejo de la frecuencia, pero no están relacionadas con disminución en la oxigenación ni asociadas a resultados adversos. ¿Ok? De aquí, nada más nuevamente esta clasificación del National Institute of Child Health and Human Development para que veamos el tipo de las desaceleraciones. Esa presentación yo la voy a subir para que la tengan disponible. Vamos entonces ahora a hablar, si ya hablamos que le estudiamos, entonces ahora sí podemos entrar. Ya vimos la fisiología de la frecuencia, cuándo cambia, cuándo se acelera, quién la controla, qué le evaluamos al registro cardiotocográfico, y entonces ahora sí podríamos entrar a valorar las pruebas o hacer las pruebas. Test basal o prueba sin estrés. ¿Para qué la queremos? Para evaluar la reserva respiratoria fetal, y ya dijimos identificar fetos en riesgo o en situación comprometida. Se hace mediante una monitorización externa de la frecuencia cardíaca y de los movimientos fetales,
en ausencia siempre de actividad uterina. Ya dijimos que la premisa se basa en que la frecuencia del feto no acidótico y neurológicamente íntegro reaccionará con aceleraciones transitorias al propio movimiento fetal. Esa es la premisa. Es un test muy sensible, con baja especificidad, y puede llegar a presentar, a través de los años se vio, y el doctor Caldeiro después, y el doctor Cabero igual, en notificaciones después, nos dijeron que habían creado el registro para mejorar las condiciones y no para agravar las condiciones de las pacientes, pero bueno, desafortunadamente tiene una alta tasa de falsos positivos. Sin embargo, esta alta tasa de falsos positivos es porque no identificamos factores de riesgo previos, porque no asociamos los grados de patologías en la paciente asociadas, lo que esperamos, y no evaluamos de una manera íntegra, y entonces tomamos decisiones premeditadas ante la respuesta de la prueba sin estrés. O porque la realizamos de una manera inadecuada. Muy bien. Y esto, como está comprobado, porque la incidencia de muerte fetal tras un registro normal, es decir, la tasa de falsos negativos es del 1 al 3%, muy bajita. Esto significa que sí es una buena prueba de bienestar fetal. La ventaja de esta es que no hay riesgo ni materno ni fetal. Es la prueba de elección anteparto, entonces hablamos de vigilancia. Las aceleraciones per se son un reflejo del indicador de ausencia de acidosis, de ausencia de presión neurológica, no requiere oxitocina, no requiere líneas intravenosas, y las desventajas, bueno, en porcentajes de falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuál es la técnica? Porque a veces ahí es donde nos equivocamos. Se coloca la paciente en decúbito lateral izquierdo. En la foto la tenemos en dorsal, pueden ser 5 minutos en dorsal, y después girar a 15 grados a un decúbito lateral izquierdo. No es 90 grados, son 15 grados. Debe de tener una duración de 20 a 30 minutos. Y en caso que durante 20 a 30 minutos no haya reactividad fetal, se da una estimulación de ese feto, ya sea por movilización o estimulación vibroacústica, y se continúa el trazo otros 15 a 20 minutos. ¿Cómo vamos a interpretar? Bueno, va a ser patrón reactivo y patrón no reactivo, pero primero tendríamos que hablar de patrón normal. Entonces, el patrón normal va a tener una línea de base de 120 a 160 y una variabilidad conservada entre 5 a 25, y no debe de tener desaceleración. Ya vimos que es normal, ahora quiero saber si es reactivo o no es reactivo. Pues para que sea reactivo debe tener al menos 2 aceleraciones transitorias en el lapso de 20 minutos, y para poder llamarla aceleración, sabemos que deben de cumplir con un patrón de Elsa. Sí, doctora. ¿Cuánto debe de cubrir el patrón de una aceleración para decir que es aceleración? El mayor de 160. No, esa es la frecuencia. Samira. Fernanda. Sí, doctora, se trabó mi computadora. ¿Me lo puede repetir la pregunta? ¿Samira? ¿O quién? Sí, ¿Quién es? Samira, es que se trabó mi computadora. ¿Cuáles son las características que debe cubrir una aceleración para llamarla aceleración? Que tenga más de... Ah, no, esa es la de bienestar.
Pues si no estoy hablando y no me ponen atención, Luis Esteban, diles tú que te levantaste la mano. Sí, que tenga 15 latidos arriba de la frecuencia basal por al menos 15 segundos. Así es. Entonces, debe de haber 2 aceleraciones con 15 que tengan 15 por 15. Para hablar de un patrón reactivo, ya dijimos que está normal. ¿Cuándo es no reactivo? Cuando no hay aceleraciones transitorias. O existen algunas, pero no cumplen ni con la amplitud ni con la duración, es decir, tienen menos de 15 latidos y duran menos de 15 segundos, excepto si tuviera menos de 30 semanas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, También, ya, Fernanda, doctora. ¿ya quedó claro ahora sí? Sí, sí, sí. Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuándo vamos a hablar en una prueba sin estrés de patrones sospechosos o patrones patológicos? Okay. Entonces ya dije, si es reactivo hay bienestar. O sea, es normal, reactivo es bienestar. Es normal, no reactivo. Estimulo y continuamos 15 a 20 minutos. Ya lo continué. Pero ahora sí, ¿cuándo voy a sospechar o cuándo voy a decir este sí es patológico? Bueno, sospechosos, bradicardia leve, entre 100 a 120, o taquicardia leve, 160 a 180. Variabilidad reducida de 5 a 10 durante más de 40 minutos, o variabilidad excesiva de más de 25 latidos por minuto. ¿Ok? Desaceleraciones esporádicas de cualquier tipo, salvo las severas, van a ser patrones sospechosos, es decir, cuidado, algo está pasando. Patológicos, francamente patológicos, entonces bradicardia severa, menos de 100, taquicardia severa, más de 180, variabilidad en menos de 5 durante 40 minutos, desaceleraciones periódicas repetidas de cualquier tipo, desaceleraciones esporádicas y no recurrentes del tipo variables severas prolongadas o tardías, y obviamente el patrón sinusoidal, porque les dije al principio que tiene que ver con una anemia hemolítica y obviamente también es premortem. Y aquí nada más el flujo de qué se hace con un test basal. Si está reactivo, continúa el control. Si está no reactivo, se prolonga 20 a 30 minutos, se estimula el feto y se vuelve a evaluar. Si es reactivo, continúa el control. Si es no reactivo, después de la estimulación, o me hubiese salido sospechoso o patológico desde el inicio, hay que hacer pruebas de apoyo, y estas son el Doppler o perfil biofísico, y dependiendo el resultado, puedo evaluar también si finalizo el embarazo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, doctora. Ok. Son 11:56, me voy a quedar hasta aquí, seguiría la prueba de estrés o prueba de post. Nada más como generalidades, su premisa es que la respuesta fetal a una reducción transitoria del suministro de oxígeno secundaria a la actividad uterina debe de ser no estar acidótico, es decir, mantener una compensación. Si se convierte en hipoxémico con una P2 arterial fetal por debajo de 20 milímetros, obviamente me está hablando de que va a haber una respuesta de quimioreceptores, varoreceptores, influencias simpáticas y parasimpáticas que van a responder por una disminución en esa frecuencia. Y se va a manifestar clínicamente con desaceleraciones tardías. Entonces, vamos a ver que la premisa de bienestar dice que durante la contracción va a haber una reducción mínima transitoria del oxígeno, pero debe responder con una aceleración. Si esto no ocurre, no está compensando y entonces va a presentar desaceleración. Hasta ahí me voy a quedar. Mañana continuamos con el tema y quería ponerme de acuerdo con ustedes. Mañana tengo una situación personal
por la mañana no alcanzaría a verles, entonces quiero ver si podemos cambiar la clase para las 4 de la tarde, si están de acuerdo. Ok, doctora. Sí, Sí, todos doctora, no hay pueden. problema. Perfecto. Entonces, mañana nos veríamos a las 4 de la tarde para continuar con este tema de vigilancia. Y creo que después seguiría, según el orden rápidamente, denme un segundo. ¿Seguiría el de Torch, doctora? ¿O seguiría otro tema? Espérame. Según el orden del programa, sigue esta y luego sigue hipertensión. O sea, todo Sí, lo que es doctora. que también la voy a dar yo. Después diabetes y enfermedad valvular. Y hasta que acabe esa enfermedad valvular, sigue sistémicas. Ya la tienes lista. En caso, ya me regresaron no sé si les platiqué que se me quemó mi lap, ¿verdad? Ya recuperé Sí, nos dijo. y espero que hoy me entreguen la otra máquina. Si hoy me la entregan, me continúo yo con todos los temas. Si no me la entregan, porque ayer te los tengo para rescatarlos para la clase, vería 2, y en lo que rescato los otros 2, adelantarías tú la de infecciosas, pero yo te aviso. Por lo menos mañana yo continúo con y con preeclampsia, ¿ok? Ok, perfecto, doctora. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Todo claro. Muy bien. Que tengan Una duda, excelente. doctora. Gracias. Eh, Dime. En el tema de, a mí me tocó con un compañero exponer una parte de enfermedades infecciosas y dice embarazo vector. ¿Qué enfermedades incluiríamos en esa parte? A ver. Creo que es el tema 9 en el programa que envió. No, ya sé que es el tema 9 ahí, lo que pasa es que Ajá. estoy viendo. Espérame un segundo. A ti te toca dentro infecciosas, enfermedades por vector. Ok, es que Elsa y Enrique van a dar, alguien tiene que dar TORCH y la otra Sí, persona da sí, VIH. Phyllis y VIH. Sí, así es, doctora. Porque TORCH incluye toxoplasma, En rubiola, rubiola, citomegalovirus y el herpes simple, ¿no? pues el herpes, como tal. Ujú. Y dentro de las enfermedades infecciosas sistémicas y por vector, aquí nos faltaría SIDA. ¿Cuál, perdón? Nos estaría faltando SIDA Ujú. y todo lo que es chikungunya, dengue y Zika. Entonces las de vector solamente esas 3 vamos a incluir, chikungunya, dengue y zika. ¿Cuáles otras has visto que tengamos? Ok. Son las de mayor impacto para nosotros, ¿no? Sí. Vale. Y voy a ver que veamos de manera especial, porque pues ya les tocó a ustedes vivirlo y ya lo van a tener que saber, COVID y embarazo. Pero esa no la van a dar ustedes, vamos a invitar a alguno de los R4 para que venga a hablarnos y si no, se las presento yo, todo lo que es lo que estamos viendo hoy con COVID y embarazo, ¿de acuerdo? Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, doctora, gracias. Nadie. Ok. Chicos, tengan excelente día. Nuevamente, Igualmente. ya empezaron los rebrotes, por favor, están aumentando los casos. Yo sé que es muy desesperante estar
encerrado, pero créanme que ahorita llega, por ejemplo, algunos de ustedes que fueron alumnos míos en primero y me encantaría verlos graduarse y verlos sanos y poder hacer una especialidad. Y de eso depende mucho que nos cuidemos. Así que todavía hoy hay gente muy irresponsable que no lo cree, que no lo piensa y los rebrotes son más severos y más graves. Grandes compañeros, grandes médicos, grandes amigos se nos han ido, entonces, de verdad, cuídense un montón. Uno que tiene que estar ahí, bueno, toma las precauciones y se cuida y demás. Yo la única manera que me expongo es en mi trabajo porque no puedo dejar de ir a trabajar, pero de resto trato de mantenerme en casa y llevar mis medidas de cuidado para evitar algún percance, pero ustedes que pueden hacerlo, ya habrá tiempo después para hacer muchas cosas. No voy a decir recuperar, porque el tiempo que se pierde ya no se recupera. Pero la vida que cuidas, sí la perpetúas. Entonces, chavos, cuídense mucho, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Igual usted. Gracias, doctora. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana a la tarde. Gracias. Chao, chao. Adiós.